Bien, acá esto que ahora lo vamos a aclarar un poco mejor. Dentro de la ciudad de Córdoba, y esto es específicamente para la ciudad de Córdoba en función de las ordenanzas, vamos a tener áreas verdes, que son áreas cuyo uso actual es el de parque urbano. ¿Tá? Este lo dice la ordenanza 8256. Y dentro de las áreas verdes vamos a tener unos espacios que son particulares, que son los espacios verdes, que están definidos por la ordenanza 9962. Estos espacios verdes son tipos de espacios abiertos urbanos, en donde el elemento fundamental y característico es la vegetación, cuyo destino y apropiación social responde a una funcionalidad variada, debiendo diferenciarse conforme a sus roles y valores ecológicos, sociales, recreativos, científicos, económicos, patrimoniales y de estructuración urbana, entre otros. Bien, esta es la definición de espacios verdes que tiene la ordenanza. Eh, dentro dentro de los espacios verdes, digamos, la característica de los espacios verdes es que hay un registro dentro de la municipalidad de cuáles son estas áreas verdes mantenidas por la municipalidad. Cuando entran dentro de ese registro, esa área verde pasa a llamarse un espacio verde. Es decir, los espacios verdes en Córdoba siempre son municipales. En cambio, las áreas verdes pueden ser municipales, pero también pueden ser provinciales o pueden ser nacionales. Esta ordenanza, la ordenanza de espacios verdes, habla también, y que es bastante interesante, ven, y acá es donde empieza a armarse como alguna confusión, habla de un sistema de espacios abiertos. Dice que es el conjunto de espacios urbanos, al aire libre, jerarquizados y organizados, destinados fundamentalmente al peatón para su descanso, paseo y prácticas deportivas. Estos espacios tienen por finalidad la promoción del encuentro, la convivencia, la manifestación de las relaciones sociales y de la vida urbana en general. Es decir, los espacios verdes están agrupados y están diseñados, o deberían estarlo por lo menos, como un sistema. Acá yo encontré, esta ordenanza del año 98 es como muy de avanzada, está muy buena, y dice un montón de cosas que aún hoy no se logran cumplir y que hoy se están llevando adelante en las ciudades principales del mundo. ¿Tá? Y acá en Córdoba la ordenanza la tenemos del 98 y no, no se logra aplicar. Eh, Resulta que veía yo de dónde salió la ordenanza, fue hecha por la arquitecta Ramaciotti, que ya falleció hace un tiempo, y resulta que encontré que está basada en la tesis doctoral de Luis Rodríguez Avial Jardent, que Rodríguez Avial es el mismo que escribió el libro que ustedes van a leer sobre la historia de la ciudad o el sistema de los espacios libres de la ciudad. ¿Tá? Que es del año 1980 y se nota que acá en la municipalidad estaba circulando por la universidad. La arquitecta Ramaciotti era docente en la universidad y debe haber accedido a este libro, y entonces en función de este libro y de una discusión se armó esta ordenanza de espacios verdes, que por supuesto hay que actualizar. Eh, las otras tres variables que nosotros tuvimos en cuenta para describir las áreas verdes son la forma, la superficie y la ubicación. Ahí les voy a contar cómo hicimos para reconocerla. En relación a la forma, cuando empezamos a ver la totalidad de los espacios verdes, acercándonos, utilizando el Google Maps y recorriéndolas, vimos que había espacios que eran muy claros de permanencia, como por ejemplo el Parque Sarmiento, en donde no podía estar y son amplios, y había espacios como por ejemplo estas rotonditas que yo le conté, o este bulevar, que no eran de permanencia, sino que eran áreas verdes asociadas a vías de circulación. Pero resulta que en el medio aparecían otras áreas verdes, por ejemplo esta, la 1193, que es un área verde que está en Jiguiñazú, en el borde del ferrocarril, que tiene 14 metros de ancho, o este triángulo que está en barrio San Martín, que es el espacio verde 2064, que tiene 330 metros cuadrados y que tiene 16 metros en su lado más grande. Vean que este espacio, por ejemplo, tiene 77.000 metros cuadrados. Es un espacio enorme, pero tiene solo 14 metros de ancho. Estos espacios había que
trazar una línea para decir, bueno, a ver, cuáles son las áreas de permanencia y cuáles son las que están asociadas a la vía de circulación. Para eso armamos una definición que nos permitió corregir la cuantificación de las áreas verdes. Definimos este concepto instrumental a los fines de la investigación, ¿no? Las áreas verdes públicas de permanencia, así las llamamos, actuales o potenciales. Dice, son aquellas que por su forma, dimensiones, superficie y facilidad de acceso pueden o podrían ser utilizadas dado un manejo determinado a la función de permanencia. Cumplen estándares mínimos de superficie y forma que podrían asegurar un espacio adecuado para el desarrollo de actividades básicas de interacción social, recreación y contacto con la naturaleza. Mínimo, lo básico, es lo mínimo posible, aportando una mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto el no poder acceder a ellas implicaría una violación al derecho a la ciudad. Es decir, estas áreas verdes públicas de permanencia deberían existir a una cierta distancia que las hagan accesibles a todas las personas. Y en esas áreas que están determinadas, su permanencia está determinada por la forma, por las dimensiones y la superficie, esas formas, superficie y dimensiones deberían ser lo mínimo que permita la interacción social, la recreación y el contacto con la naturaleza. ¿Cómo hicimos para medir esto? Como para poder medirlo en toda la ciudad. Utilizamos índices de la ecología de paisaje. Entonces, si esto que está acá afuera es la forma de un espacio verde, encontrábamos que habían lugares que no eran de permanencia y lugares que sí. Lo que básicamente hacemos es, con los sistemas de información geográfica, hacer una paralela hacia adentro, un buffer, para obtener un área efectiva, un área núcleo. Esa área efectiva, que es el área A, tiene que estar separada a través de una distancia B del perímetro externo del área verde. Si esa área A efectiva es positiva, significa que el espacio verde es un área de permanencia. Entonces, acá lo que teníamos que definir es la distancia de B, la distancia del buffer. Y definimos dos distancias de buffer. Una distancia de buffer de 7,5 metros y otra de 12 metros. ¿De dónde salieron estas distancias? Son dos distancias marcadas por Edward Hall. Edward Hall es un antropólogo que investigó las distancias de proximidad entre las personas. Inventó una ciencia que se llama la proxémica y que estudia cuáles son las distancias en las que una persona se siente cómoda con otra. Si las personas son novias o pareja, digamos, la distancia es mínima, hay un contacto físico. Sin embargo, a medida que uno va aumentando, es como la accesibilidad, a medida que uno va aumentando, digamos, el desconocimiento de la otra persona, la distancia se va alejando. Cuando la persona es desconocida, la distancia que dice Edward Hall es entre 7,5 metros y 12 metros. Que yo, traduciéndolo, diría, es la distancia en la que uno siente que puede ver a una persona y salir corriendo antes de que le pase nada. Es una distancia como de seguridad. Entonces definimos que para las áreas verdes menores a 1.000 metros cuadrados, que son áreas verdes muy pequeñitas, la distancia la íbamos a hacer de 7,5 metros. Y para áreas verdes mayores de 1.000 metros cuadrados, la distancia fue de este buffer, ¿no? Fue de 12 metros. ¿Qué significa esto? Básicamente que si yo estoy parado o sentado, digamos, permaneciendo en el medio del área verde, y viene alguien que se para en este borde del área verde, yo me voy a sentir seguro de que está a una distancia en donde yo puedo permanecer ahí. Es como bastante teórico, pero bueno, había que definirlo de algún modo, y de esta forma fácilmente se puede recortar la forma de los espacios verdes y sacar afuera, por ejemplo, un montón de rotonditas pequeñas, bulevares y un montón de cosas que no servían para el caso de la investigación. En relación al acceso, la facilidad de acceso, lo que vimos fue una distancia de acceso.
Y acá lo que definimos fue un radio de 200 metros cuando los espacios eran menores a 1000 metros cuadrados y un radio de 300 metros cuando los espacios eran mayores de 1000 metros cuadrados. Esta distancia de 200 o 300 metros en realidad tiene que ver con el tiempo que una persona mayor con dificultades motrices demora en llegar desde este punto máximo de distancia hasta el espacio verde. No son más de 15 minutos caminando. Estos son estándares definidos en Inglaterra hace bastante tiempo ya, que se midió el tiempo que demoraba las personas caminando. Entonces con esto se trazaron, primero se descartaron las áreas verdes que no servían teóricamente a la función de permanencia, y después al trazarse este radio de acceso se encontraron cuáles eran las áreas de la ciudad que estaban fuera del radio de acceso. ¿Ah? Bien. Acá faltaba una cosa. Hablábamos de las áreas verdes que son actuales o potenciales. ¿Por qué de permanencia actuales o potenciales? Porque nosotros nos imaginábamos que en la permanencia lo único que queríamos asegurar es que exista el espacio de dominio público, pero sin fijarnos en qué es lo que había dentro de ese espacio. En ese espacio podía ser un basural, pero si estaba registrado como un área, como un espacio verde, este espacio sirve a los fines de un área verde pública de permanencia, sin embargo es potencial. En el momento en que la municipalidad decida limpiarlo, se convierte finalmente en un área de permanencia. Lo que importaba era poder asegurar la existencia de este espacio.